Ahora nuestras mentes la tiene yo les voy a rezar una oración bellísima que es del Espíritu Santo, la rezaba Juan Pablo II desde que tenía 11 años. Se la enseñó a su papá porque las matemáticas le dificultaban y él desde siempre la rezó. Se llama Himno al Espíritu Santo. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú que eres tan generoso en dádivas, tu dador de la diestra paterna, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los aspectos inflamas con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, denos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logramos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti, de uno y de otro, Santo Espíritu para siempre creer. Alabanzas, honor y gloria para el Padre, con el Hijo que un día resucitó. Y para ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Amén. En nombre del Padre. Esta oración se la podemos decir al Espíritu Santo en cualquier momento, si necesitamos calma, tranquilidad, entendimiento para cualquier cosa, fortaleza cuando nos sentimos débiles. Yo la rezo y es así. ¿Cómo se llama la oración? Himno al Espíritu Santo. Yo la tengo aquí. Después le puedo sacar copia y se Y es bellísimo lo que dice, porque dice que él la rezaba desde que tenía 11 años. Amén. 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 Muy buenas noches. Bienvenidos nueva vez a los que ya han asistido los martes anteriores. Es un placer para nosotros tenerlos nuevamente aquí. Y quisiera saber si hay alguien que haya venido hoy por primera vez, que me levante su mano. Bienvenido. ¿Alguien más? Néstor. Por primera vez hoy. Exacto. Nada, el martes pasado, el señor Néstor, que vino por primera vez, dice él, nos dio el tema de los dogmas de la iglesia. Y solamente voy a hacer hincapié en los 8 grupos en que están separados. Y fueron los dogmas sobre Dios, dogmas sobre Jesucristo, dogmas sobre la creación del mundo, sobre el ser humano, los dogmas marianos, sobre el Papa y la Iglesia, sobre los sacramentos y sobre las últimas cosas. Cada uno fueron detallados de manera espectacular, como el señor diácono lo puede hacer. Y nada, como siempre les recuerdo que todas las prédicas, las prédicas de cada martes han sido grabadas y están en el canal de YouTube de Freisy Bobadilla. Lo pueden buscar y ahí lo ven completo, todo ¿Cómo se busca en la YouTube? Freisy Bobadilla, se deletrea F. Escríbeselo. Sí, verdad que aquí es. ¿Cómo no? F, R, E. Ahí está. Yo lo escribo así. Exacto. Para los más tecnológicos. Así todo va a ir por el precio. Sí. Sí, y ahí le aparece el canal. Si quiere se puede suscribir y le va a llegar la notificación cada vez que se suba un video. Pues nada, vamos a dar comienzo a esta noche que empecé, que será de mucho crecimiento para todos, y vamos a hacer pasar al frente a los que llevarán el tema esta noche, que son el señor Roberto Freisy Bobadilla y Néstor Cárdenas.
aquí. Los que quieran acompañarnos, extendemos nuestra mano derecha para orar por ellos. Señor Jesús, aquí están tus tres hijos que tú escogiste desde la eternidad para que sean tu instrumento en esta noche, Señor. Sella su humanidad, Señor, para que todo lo que salga de su boca sean palabras tuyas. Sella sus oídos para que solo te escuchen a ti. Sella sus ojos para que solo te vean a ti, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos. Ven, Paráclito Consolador, auxílialos en sus necesidades. A ti, Madre Santa, Madre Buena, intercede por ellos en esta noche de manera especial, para que tu Hijo Jesús sea glorificado a través de ellos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María Estrella de la Evangelización, ruega por nosotros. Vamos a poner a prueba el Espíritu Santo. La idea de este último encuentro es hablar de la Iglesia, enfocando la mirada en cosas que habitualmente nos resultan tal vez un poco desconocidas. Sería bueno saber qué es lo que significa Iglesia antes de empezar. Estuve buscando y después de muchas traducciones a través de varios idiomas antiguos, llegan a la conclusión de que Iglesia significa convocación. Una palabra bastante rara, bastante difícil, que cuando la encontré dije, vamos a mirar a ver si es cierto. Y la palabra convocación existe y significa la acción de reunir. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la reunión que se hace en torno a la palabra de Dios, sino también hace referencia a la comunidad de esa gente que se reúne, sean las comunidades locales y también la comunidad universal, todo el pueblo de Dios extendido a lo largo de todo el mundo. ¿Quién fundó la iglesia? La respuesta es fácil, la fundó Cristo, que estableció en este mundo su santa iglesia, comunidad de fe, esperanza y amor. Así lo dice el catecismo. Si la palabra iglesia significa convocación, eso nos puede ayudar a tratar de ver cuándo comienza la iglesia. Y precisamente comienza cuando Jesús, después se acuerdan que estuvo haciendo los 40 días de ayuno en el desierto, empieza a convocar a todos sus discípulos. Ahí comienza la iglesia. Pero hay un detalle que es interesante. Esa iglesia todavía no tiene la capacidad que tiene ahora, tal como la conocemos, porque le faltaba lo esencial. Le faltaba el Espíritu Santo, que es lo que lo vivifica, lo que le da el poder, lo que le da la capacidad. Y ese Espíritu Santo sobre esa iglesia vino en Pentecostés. Ya estaba organizada, porque ustedes recuerdan que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, la empezó a edificar, pero plenamente con capacidades de actuar estuvo recién en Pentecostés. ¿Y por qué decimos que Pentecostés le dio a la iglesia la capacidad de actuar? Porque si hacemos memoria, después que a Cristo lo crucificaron, que Cristo resucitó, aún ellos, sabiendo que Cristo había resucitado, se reunían como iglesia, pero en un lugar cerrado, porque, digámoslo sin muchas vueltas, ellos estaban muertos de miedo, Y una iglesia con gente timurada no tiene capacidad de actuar. Cuando vino el Espíritu Santo, es ahí cuando esa gente verdaderamente se transformó. Porque mirando hacia atrás,
los discípulos, cuando Jesús fue apresado, se dispersaron, salvo uno. Se dispersaron, cada uno fue por su lado, y no era por valentía, era precisamente porque tenía miedo. Y uno que estuvo ahí, que me voy y que no me voy, que era Pedro, también tenía miedo, y en el momento de la prueba dijo: no, yo no lo conozco, yo ese hombre no lo conozco. Y cantó el gallo por tercera vez. Es decir, esa iglesia en esas condiciones no podía actuar. Con la venida del Espíritu Santo, esa misma gente sufrió una transformación que es extraordinaria, porque los que estaban reunidos en secreto, encerrados por miedo, después de Pentecostés salieron a extender la palabra de Dios por todo el mundo con una valentía que es extraordinaria. Ya no tuvieron miedo, y aun cuando los amenazaban de muerte o dejar de predicar o te matamos, pues que me maten, pero sigo predicando. Resultado de ello, me puse a buscar. De los 12 apóstoles, bueno, uno no lo compensa. 8 murieron mártires. Fíjense, Santiago el Mayor fue decapitado con una espada, y esto está en Hechos de los Apóstoles. Después la tradición de la Iglesia nos muestra que Andrés fue crucificado, y cuando le iban a crucificar dijo: yo no soy digno de que me crucifiquen en una cruz como a mi Señor, y le hicieron una cruz en forma de X, pero lo mataron crucificándolo. Bartolomé fue despellejado vivo con cuchillos. Todo esto porque el hombre no renunciaba a predicar el Evangelio. Misma gente que estaba reunida en secreto y con las puertas cerradas. Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha en Ararat. A Mateo se dice que murió decapitado con una espada. Felipe fue martirizado. Su martirio consistió en ser crucificado y apedreado. Tomás fue muerto con una lanza. Pedro lo conocemos todos, también lo habían decidido crucificar, y cuando lo iban a crucificar, él también dijo: yo no puedo ser crucificado como mi maestro, crucifíquenme cabeza abajo. Esta gente que estaba reunida en secreto y muertos de temor. ¿Qué otra cosa le dio el Espíritu Santo? Le dio poder en Pentecostés a la iglesia. Le dio el poder de hacer milagros. Nosotros, no sé si se acuerdan que hablamos en la primera reunión que Dios creó el mundo, lo creó con sus leyes, y esas leyes son las que rigen el mundo. Un milagro es interrumpir el normal funcionamiento de esas leyes para que ocurra algo que no es lo que debe ocurrir habitualmente. Es decir, un milagro es una cosa verdaderamente importante. Y ese poder se lo dio a la iglesia. Pero no se lo dio en aquella época que dice que los apóstoles salían y hacían milagros. Hoy mismo hacen milagros gente de la iglesia. Y ustedes lo conocen a esto porque ustedes vieron que últimamente el Papa ha canonizado a 5 personas. Esas 5 personas son gente como nosotros, o como lo que aspiraríamos a ser nosotros, que fueron santos. Prueba de su santidad es que se le puede comprobar un milagro. Pero hay gente que fue casi contemporánea con nosotros. De los que estamos acá, creo que todos fuimos contemporáneos del Papa Juan Pablo II. Un santo. Ese hombre también tenía la capacidad de hacer milagros. Un poder que le dio a la iglesia que todavía sigue en vigencia. No solo eso, fue la razón de la vida de Jesús, al punto tal que Jesús se une a esta iglesia, pero con una ligazón tan fuerte que él la compara a la cabeza y el cuerpo, o sea que son inseparables. Y como una enseñanza también dice: como es el esposo con la esposa, esa misma es la unión que tiene Jesucristo con la iglesia. Y un detalle que es muy importante. La iglesia permite la reunión de personas que no son consagrados para que traten temas de la iglesia, que hagan discusiones, que traten de profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es una cosa que tiene un riesgo implícito. Podemos todos ponernos a mirar un mismo texto del Evangelio y tal vez alguno
lo interpreta diferente de otro. Y eso a lo largo de 2000 años podría haber dado lugar a tremendos problemas en la iglesia, porque cada uno empieza a interpretar las cosas de diversa manera y eso termina en una disgregación. Pues Jesucristo ha dotado a la iglesia de algo que es extraordinario. Yo tengo una duda, se la planteo al diácono. El diácono no la puede responder, se la plantea el sacerdote. El sacerdote dice, yo tampoco. Bueno, vamos con el obispo. El obispo dice, no, yo no puedo responder esta pregunta, yo no tengo la verdad sobre esto. Bueno, nos reunimos todos los obispos, dicen, para tratar este tema. Pues no encuentran la luz. Última instancia, se recurre al Papa. Cuando el Papa dé una respuesta sobre esta duda, en eso el Papa es infalible. Muchas veces nosotros hemos escuchado esto de la infalibilidad del Papa, y es motivo para que muchos digan, el Papa es uno como nosotros, no nos dejemos engañar, el Papa se equivoca. Sí, el Papa se equivoca, a lo mejor menos que nosotros, pero se equivoca el Papa. Pero cuando tiene que dar una respuesta al Consejo de los Cardenales que vienen con una duda respecto de la fe, en eso el Papa es infalible. Y eso es un reaseguro que nos da una tranquilidad a nosotros extraordinaria, porque nos hace descansar sobre algo que sabemos que es la verdad. Pues lo que la Iglesia nos ofrece, eso es infaliblemente verdad. Si nosotros no lo entendemos, pues será una limitación temporaria con la cual contamos. A mí me gusta poner el ejemplo de esto. Hay algo de la Iglesia que nos plantea como verdad. Yo no lo entiendo. Bueno, ¿se acuerdan que Jesús dijo, el que no se hace como uno de estos pequeños no entra en el reino de los cielos? A mí me gusta pensar la cosa así. Yo soy un niño que todavía no entiendo todas las cosas de Dios, pero si lo dice papá es verdad. Les traigo a la memoria lo que nosotros hacíamos cuando éramos chicos, nos poníamos a discutir con niños de nuestra edad y surgían cosas a las cuales nosotros le dábamos una respuesta. La respuesta es esta. ¿Y por qué eso? Y porque lo dijo papá. Bueno, en muchas cosas de la Iglesia tal vez hay que rendirse un poco ante eso. No tengo la capacidad de dar una respuesta. Bueno, lo dice papá. Tal vez cuando venga un poco más de crecimiento voy a poder dar respuesta a esto. Último tema que me gustaría abordar es que dice, en la Iglesia hay diversidad de miembros, hay diversidad de dones, y cada uno de nosotros, aunque a veces nos cueste aceptarlo, nos cueste creerlo, nosotros también, cada uno de nosotros tenemos un don, que tenemos que ponerlo al servicio de la Iglesia. Muchas veces nosotros tenemos como excusa que decimos, oye, yo todavía no estoy tan formado como para ponerme a dar testimonio. No se hagan problema. En el momento de tener que dar una respuesta, Dios les va a dar la sabiduría para dar una respuesta. Si va a llegar un momento en el cual de nosotros se requiere una acción, Dios nos va a proveer de las capacidades para realizar esa acción. Pero la invitación, y casi una exigencia, es que cada uno de nosotros tenemos unos dones y tenemos que ponerlo al servicio de la Iglesia para que no nos pase como la parábola de los dones. ¿Se acuerdan? Al que le dio 5 talentos, al que le dio 2, al que le dio 1. Bueno, probablemente a mí me haya dado solamente 1. Me hubiera gustado que me dé 5. Probablemente con 1 solo no haga gran cosa. Pero no estoy llamado a enterrarlo a ese talento que me ha dado Dios, sino a ponerlo al servicio de la Iglesia. Y al momento de evaluar los resultados, Dios, que tiene la capacidad de ver en lo secreto, va a decir, sí, él tenía un solo don, no podía esperar tanto, pero lo hizo producir a ese don. Bienaventurados, vengan benditos de mi Padre, pasen al reino que les tengo prometido, nos dirá. A nosotros por haber trabajado con nuestro único don, el que le dio 5 por haber hecho producir esos 5 dones. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la cual se ocupa el diácono.
Bueno, yo me pregunto si en la época de San Pedro y los apóstoles, cuando la iglesia se estaba formando, había diezmo. Y yo pienso que no, porque todo el mundo daba todo lo que tenía, ¿no? Y luego por la iglesia luego fue introduciendo el tema del diezmo, ¿no? De dar el 10% de todo lo que uno ganaba. Y la iglesia católica nunca le dio como carácter extremadamente obligatorio al uso del diezmo. En la iglesia protestante te piden la declaración al IRS y te dicen tienes que dar el 10% que es tanto y si no, no puedes estar aquí. ¿Okay? Y le voy a echar un chiste al primer pesado sobre eso. Había un señor que no tenía trabajo y fue a hablar con su párroco y le digo, mira, ora por mí porque yo necesito trabajo y no estoy pudiendo ver. El párroco oró sobre él y consiguió un trabajo $50 semanales. Y el hombre llevaba el diezmo, $5, toda la semana. Como a los 6 meses, empezó a ganar $500 a la semana. Y el hombre llevaba sus $50 al párroco, aquí está el diezmo. Pero como al año y medio, empezó a ganar $5,000 a la semana. Entonces fue aquel párroco y le dijo, mire, párroco, tenemos que hablar. Porque estoy ganando $5,000 a la semana y es imposible que yo le dé $500 a la semana a usted. El párroco lo miró y le dijo, hijo, yo creo que deberíamos orar sobre esto para que Dios te ilumine. Sí, claro, padre. Ok, hijo, baja tu cabeza. Dice, Señor, bájale el sueldo a este hombre para que pueda dar el diezmo. ¿Ok? Solución, ¿eh? ¿Qué nos aparta de Dios? Lo veíamos en el Evangelio de ayer, el domingo. ¿Qué nos aparta de Dios? ¿Okay? Así que yo voy a hablar un poquito sobre la jerarquía de la iglesia. La jerarquía empezó Pedro. Jesús le dijo, que ya lo dijo Roberto, sobre ti construiré mi iglesia. Pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. 3 veces le digo, ¿verdad? Las 3 veces que lo había negado. Las 3 veces que Pedro le dijo, sí. Tú me amas, Pedro, tú me amas, Pedro, sí te amo, Ese era Pedro, el jefe máximo. Y tenía a los apóstoles, que junto con Pedro formaban el colegio apostólico. Ese colegio apostólico tenía a su vez otro grupo más grande que eran los discípulos, los que estaban siguiendo a Jesús, que somos nosotros. Y de allí salieron los presbíteros, los obispos, que fueron bajando de Pedro y los apóstoles a los discípulos, y así fue hasta nuestros días. Y por eso la imposición de manos, por eso el obispo es el que impone las manos a el clero, diáconos, sacerdotes, y todos los obispos le imponen las manos cuando van a ordenar un obispo. Ese era el colegio apostólico, ¿verdad? Nosotros somos la única iglesia que puede decir que tenemos una sucesión apostólica de Pedro hasta nuestros días. Podemos contar y decirle al mundo quiénes fueron todos los papas, obispos de Roma, de la Iglesia Católica. ¿Quiénes han sido todos los obispos de la Iglesia Católica? ¿Quiénes han sido todos los sacerdotes de la Iglesia Católica? No sé si sabrán quiénes han sido todos los diáconos, pero supongo que también están notados por ahí. Y
No sé si ustedes van a hablar de San Ignacio de Antioquía, que lo celebramos creo que mañana, a San Ignacio. San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía, o sea, el Papa Pedro fue el primero, que era obispo, no era Papa, era el obispo. Después, un obispo que fue el segundo, se llamaba Evodius, y después vino San Ignacio. No sabemos, nadie sabe, cuándo se empezó a llamar a esas personas obispos. Pero sí sabemos que el primero fue, en Antioquía por lo menos, fue San Ignacio, que sabemos que era el obispo de Antioquía. Evodio y Pedro, aunque no se sabía qué nombre tenía, qué título, desde el punto de vista de su rol, de su liderazgo, eran obispos, fueron obispos. El obispo, la palabra obispo significa administrador. Eran los administradores, como decir el CEO de la empresa que era y es la Iglesia Católica. ¿Ok? Y de allí fuimos bajando los presbíteros. Se le iban poniendo las manos donde iban los apóstoles y los discípulos de Pablo, que después se convirtió en un apóstol. Después, ellos iban ordenando presbíteros, o sea, organizando la iglesia. Y poco a poco esa iglesia fue teniendo tantos presbíteros y un obispo. Y acuérdense que empezamos chiquititos, nos reuníamos en casa, todo era así. Y luego se acuerdan de cómo fueron instituidos los diáconos, ¿verdad? Porque los judíos cristianos estaban todos en Grecia, en la parte helénica. Y se dice, en el Hecho de los Apóstoles, que, bueno, hay un problema aquí. Porque a las viudas de descendencia griega que venían los gentiles, no las están parando mucho. O sea, las están como dejando a un lado. Era una queja del momento. Y los apóstoles decían, bueno, nosotros no podemos dejar de predicar la palabra para dedicarnos a atender a la gente. ¿Qué quería decir eso? Atender comida, medicina, enfermos, todo. Especialmente las viudas. Y se decidió entonces llamar a 7 hombres probados, serios, casados una sola vez, etcétera, etcétera, honestos y espirituales, para que fueran las personas que se encargarían de cuidar que todo el mundo tuviera comida, que todo el mundo estuviese atendido. Y nombraron a los diáconos. Diaconía quiere decir servicio. El diácono era un servidor, eran los servidores. Por eso la estola del diácono es de izquierda a derecha, porque es como un mantel, como un delantal, ¿no? Uno los mexicanos como el mandil, que uno se pone para atender a los demás. O sea, todos nosotros que hagamos algo por otra persona, realmente somos diáconos. Unos somos ordenados y otros somos laicos. Pero estamos cumpliendo una labor de diaconía. Cuando la gente va a un hospital a llevarle la comunión a alguien, está haciendo un trabajo de diaconía. Así que allí se formó la primera, digamos, estructura, no voy a decir burocrática de la iglesia, pero la primera, la jerarquía primitiva de la iglesia. ¿Okay? Luego, empezamos a crecer después de que Constantino, con la ayuda de su mamá,
le diera libertad a la iglesia de culto. No solo la iglesia católica, todas las iglesias, pero en general la iglesia católica, porque él, su mamá se hizo católica y lo convirtió a él al catolicismo. Entonces el emperador Constantino nos dio la libertad de culto. Y ahí fue cuando la iglesia realmente empezó a crecer. Mientras tanto estaba siendo muy perseguida. A partir de allí, por supuesto, había que pensar, bueno, ¿y qué más vamos a hacer? Porque no tenemos tantos permisos, tenemos gente de todas partes, estamos creciendo por todas partes. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, viene todo, tenemos la jerarquía ministerial, que como dijimos está el Papa, los obispos, están los sacerdotes y están los diáconos. Luego, tenemos, y de eso van a hablar después de Fraser, otro ministerio importante de la iglesia, que es el laicado, que también tiene una labor ministerial de misión. Luego tenemos el Papa, que es la cabeza de la iglesia, y es la cabeza suprema. Muchos títulos le dan al Papa: sucesor del apóstol Pedro, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo metropolitano de la provincia de Roma, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa imparte su enseñanza como garantía de la fe común, de la fe nuestra, mediante encíclicas, cartas apostólicas, mensajes, discursos, etc. Y en algunas ocasiones, bajo forma de definiciones doctrinales infalibles, que ya lo explicó Roberto. ¿Y tiene en la Iglesia Católica la plenitud del poder legislativo, judicial y administrativo? No es un emperador, pero si hubiese la necesidad, podría actuar como tal. Si hay una situación de guerra terrible, algo, podría en momentos determinados actuar como tal. O sea, mataron a todos los obispos, pero el Papa lo tienen protegido por ella. El Papa puede seguir ejerciendo la autoridad de la iglesia. ¿Okay? Luego está el colegio cardenalicio. Los cardenales son elegidos por el Papa para servir como sus principales asistentes y consejeros. Póngase a pensar el reino de un país. Está el rey, tiene sus consejeros, ¿no? Más o menos así actúa el colegio cardenalicio. Y son los que realmente administran toda la iglesia del centro de Roma. Muchos cardenales o arzobispos. Hay otros cardenales que son nuncios, ¿no? Que son como embajadores en otros países. Los obispos están en unión con el Papa, pero están subordinados al Papa. El Papa es un obispo, pero por su condición de Papa, él es elegido obispo de Roma. Y al ser elegido obispo de Roma, entonces se convierte en el Papa. El obispo de Roma es el Papa. Son los sucesores de los apóstoles para el cuidado de la iglesia. Y por supuesto para continuar con la misión de Jesús en el mundo. De enseñar, guiar, dirigir, ¿okay? Instruir. Ellos sirven a la gente en sus diócesis o iglesias particulares, que tienen autoridad ordinaria y jurisdicción. ¿Qué quiere decir ordinario? Ordinario es orden. ¿Okay? Entonces, el obispo, el arzobispo de Miami, es el ordinario de esta localidad, que es la jurisdicción. ¿Okay? Miami es el ordinario de nuestra iglesia en esta zona de aquí. ¿Okay? Los obispos de estatus especial son los patriarcas del rito pascual que dependen solo del Santo Padre. Son cabezas de los fieles que pertenecen a estos ritos alrededor del mundo. Es un rito especial de la iglesia y ellos atienden a estos movimientos.
Los obispos son responsables directamente ante el Papa y por el ejercicio de su ministerio al servicio de su pueblo en las variadas jurisdicciones o divisiones de niveles alrededor del mundo. Pueden ser, hacerlo rapidito, arzobispos residentes y metropolitanos, cabezas de arquidiócesis, obispos diocesanos, cabezas de diócesis, vicarios y prefectos apostólicos, cabezas de vicarías apostólicas y prefecturas apostólicas, prelados, que son cabezas de una prelatura, y administradores apostólicos, responsables temporales de una jurisdicción. Por ejemplo, Benedicto XVI, antes de ser papa, era el encargado de la de prefectura la para la defensa doctrina de la fe. ¿ok? Y después fue elegido papa, que trabajó muchos años juntamente con Juan Pablo II. ¿eh? Cada uno de estos, en su respectivo territorio, de acuerdo a la ley canónica, tiene jurisdicción ordinaria sobre los párrocos, que son responsables de la administración de la parroquia, sacerdotes religiosos y laicos. ¿Qué quiere decir esto? El padre es nuestro párroco y todos nos debemos a él aquí en esta parroquia. Pero él está actuando en nombre del obispo. O sea, el obispo le da delegación para que lo represente en la parroquia X. Y luego el párroco puede que tenga sacerdote a su cargo, por ejemplo, un vicario, un administrador o diáconos. En mi caso, él nos delega funciones porque ya han sido delegadas a él por el obispo. Por eso, en la vigilia pascual, los sacerdotes tienen la capacidad de confirmar solo ese día por delegación del obispo, porque el obispo no puede estar en toda la iglesia al mismo tiempo. El obispo tiene sus vicarios, obispo auxiliar, Monseñor Delgado, el Catherine Drexler, Baldaquino, Favalora, que es emérito, que fue obispo, ¿no? Fue arzobispo también. También depende directamente del Santo Padre los arzobispos y obispos titulares, las órdenes religiosas y las congregaciones de derecho pontificio, instituto y facultad pontificia, nuncio del Papa y delegado apostólico. Asistiendo al Papa y actuando en su nombre en el gobierno central y administración de la iglesia están los cardenales de la curia romana. ¿Qué es la curia romana? Toda esa gente que trabaja directamente con el Papa en el Vaticano para ayudarnos a ejercer sus funciones. Obispos, directores de cosas, cardenales. Hay diáconos que son cardenales, pero son una especie. Antes un diácono podía ser papa, y hay muchos que fueron papas. Pero hoy en día ha habido unos cambios donde para ser cardenal la iglesia está pidiendo que sean obispos primero y después cardenal. Pero sin embargo se conservan algunos cardenales que son diáconos, que no están en ninguna arquidiócesis ni nada por el estilo. Están en el Vaticano atendiendo al Papa en su función. Arzobispos son los que reciben ese título el obispo con una arquidiócesis. Miami, que es tan grande, es una arquidiócesis, pero Palm Beach es una diócesis. Entonces, cuando este obispo lo nombran el obispo de Miami, automáticamente es el arzobispo de Miami. Porque es una diócesis muy grande, que tiene varias ciudades, varias cosas, entonces es una arquidiócesis. ¿Ok? Hay muchos otros obispos que son arzobispos metropolitanos, que son de una provincia eclesial,
que puede tener varias diócesis a su cargo, arzobispo titular, arzobispo ad personam, que es un título honorífico, arzobispo primado es otro título honorífico, y arzobispo coadjutor, que es el asistente del arzobispo gobernante y tiene derecho a sucesión. Los obispos auxiliares que tenemos en Miami no son coadjutores porque no tienen capacidad de ser elegidos después que éste se retire. El Papa puede nombrar a otro. O sea, no tienen capacidad de sucesión. Oye, padre. ¿Aló? Padre, ya, vive el tonto. Ponerlo en speaker, por favor. Decirle que le quiero decir hola. No, terrible. Esa es la jerarquía. El de la iglesia. arquidiócesis lo va a escuchar. Ok. ¿Será que un busy? Ya, Néstor, en orden así de como un organigrama, el Papa, cardenales, los obispos, ¿usted pudiera escribirlo? De verdad. Todavía me pregunta, ¿quién tiene más jerarquía, el cardenal, el obispo o el arzobispo? Y yo no voy a saber responder. No vas a responder. Ya te voy a decir. El obispo diocesano, Palm Beach, es aquel que está a cargo de una diócesis. Este me está ganando. El arzobispo no tiene más poder que ese obispo de allá. Él manda, tiene más trabajo, porque tiene más gente, pero el arzobispo porque está en una arquidiócesis. Los cardenales, ni los cardenales ni los monseñores son ordenados. Son títulos otorgados, ¿ok?, para funciones específicas. Los monseñores normalmente y los cardenales tienen una función administrativa. Algunas veces son títulos honoríficos por años de servicio, porque hicieron algo extraordinario en la iglesia, y entonces les dan esos títulos. ¿Okay? Ahí hay un sínodo de obispos. Cuando el Papa llama un sínodo, llama a todos sus obispos para discutir temas tremendos. Acaba de haber un sínodo en estos días con los obispos de Estados Unidos para tratar el tema de los problemas como Filadelfia y todos los problemas que están ahí. Luego tenemos la curia romana, que es el conjunto de los dicasterios, de esas oficinas, los gerentes, digamos, de las diferentes cosas. Acaba de nombrar a un monseñor maracucho, por cierto, monseñor Peña Parra, tercero del Vaticano, encargado de todo lo que tiene que ver con el Estado del Vaticano. ¿Okay? Pero eso es un dicasterio, la parte diplomática, digamos, del Vaticano. Luego está la Secretaría de Estado, que es el que él tiene, el dicasterio ese. Hay congregaciones como Doctrina de la Fe, Iglesias Orientales, Culto Divino, Causa de los, etcétera, etcétera, etcétera. Consejo Pontificio de Laicos, es muy importante. Promoción de la unidad de los cristianos, justicia y paz, pastoral de los emigrantes itinerantes, interpretación de los textos legislativos, diálogo interreligioso, etcétera, etcétera, etcétera. Comisiones, cosas, ¿no? Después vienen comisiones, tribunales, que hay 3, penitenciaría apostólica, que pone presos a los curas, por ejemplo. Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, Tribunal de la Rota Romana, que es el tribunal, como el Tribunal Metropolitano aquí, que se encarga de regulaciones, de tratar temas jurídicos de la Iglesia. Luego hay oficinas y hay otros organismos. Y luego tenemos un montón de instituciones vinculadas a la Santa Sede, el Archivo Secreto Vaticano, la Biblioteca Apostólica, Academia Pontificia de la Ciencia, Academia Pontificia de Ciencias Sociales, Academia Pontificia para la Vida, y así va. ¿Okay? La Asociación Apostólica, como ya lo nombré, son cada
de Roma, que fue nombrado desde Pedro hasta nuestro día, hasta el Papa Francisco. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito de un tema. ¿Cuántos minutos me quedan? 10. Bien, ok. De un tema que la gente no habla mucho, que es la división de la iglesia en los años 1500 con Lutero, que se llamó la Reforma. En ese momento se llamó la Reforma. Muchos lo llamamos la división de la iglesia. Lutero era un sacerdote ignaciano que él tenía algunos problemas con un papa que estaba vendiendo las indulgencias a príncipes, reyes, duques, no sé qué. Esas indulgencias que la iglesia le estaba vendiendo porque estaba reuniendo dinero para construir la Basílica de San Pedro. ¿Okay? Lutero en Alemania no estaba de acuerdo, hay mucha gente que no estaba de acuerdo, muchos sacerdotes que no estaban de acuerdo. Lutero estaba en un sitio que era donde había universidad. O sea, él puso en una puerta de la catedral del pueblo un texto con 95 demandas, 95 preguntas, o 95 tesis, se le llaman, ¿no? Donde él planteaba, bueno, vamos a discutir esto. Eso era lo que se hacía siempre, lo pegaba en la puerta con un cuchillo la hoja, ¿no? Y el que quisiera tomar el desafío, agarraba la hoja, se reunía la gente y empezaban a discutir esos problemas. Una de las cosas era el problema de las indulgencias. El problema se fue haciendo grande, el problema que era chiquitito se fue haciendo grande, porque Lutero al principio nunca planteó, yo voy a dividir la iglesia, sino que dijo, bueno, un momentico, vamos a discutir, vamos a ver cómo es la cosa. Y el Papa, le dijeron, habla con el hombre, a ver qué es lo que quiere, un sacerdote. Y el Papa dijo, no voy a hablar con ese señor, porque ese señor es un simple sacerdote del pueblo. Y no quiso hablar con él. Otra gente, por razones políticas y económicas, príncipes, duques, reyes y tal, se le acercaron a Lutero y a su grupito para apoyarlo y tratar de convencerlo que desarrollara esas tesis y el problema, porque ellos vieron allí una forma de dividir a la iglesia que los tenía dominados desde el punto de vista político y religioso. No porque la iglesia de por sí fuera una institución política y los tenía dominados desde el punto de vista económico, sino porque la iglesia había sido tomada por asalto por reyes y príncipes. Porque agarraban y decían, Juvenal, era el príncipe de Saboya. Se le llevaban al Papa, nombran a Juvenal obispo de tal parte. O me lo nombran cardenal. ¿Mm? Y el Papa no tenía ningún poder, porque nosotros teníamos poder militar y todas esas cosas. El Papa, que había sido nombrado ya por razones también políticas y económicas, decía sí, mientras yo sea jefe, no importa que vamos poniendo. Nombraban sacerdotes, por ejemplo, el hijo de fulano, que tiene dinero a nombrar sacerdote, y nunca estudió en un seminario ni nada por el estilo. Entonces eso fue básicamente destruyendo la estructura de la iglesia en Europa. Lutero era un hombre que él mismo se llamaba con muchos problemas, de lujuria, de esto, él mismo decía, yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre con muchos problemas y realmente yo no tengo como que nada que perder, básicamente, ¿no? Lutero
empezó a cambiar la situación teológica de lo que él empezó a plantear al principio. Ya no estaba hablando del diezmo, esas cosas de la indulgencia, sino que empezó a plantear un tema teológico. Entonces empezó a hablar de la sola escritura, solo lo que diga la escritura. ¿Por qué? Porque ya no tenía el peso del magisterio de la iglesia, ni el poder del Papa sobre el sacerdote. Empezó a hablar de que para ser salvados solo necesitabas la gracia de Dios y que no había nada que hacer, nosotros éramos pecadores y solo como por aliación o como una lotería nos decían, tú te vas a salvar, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pero el que le decía, tú te vas a salvar, Juvenal, tú te vas a salvar. No importa cuántas mujeres tuviera Juvenal, no le iba a pasar nada porque ya Dios lo había escogido para salvarse. Completamente contrario a lo que la iglesia planteaba para la victoria. En la Biblia misma, que Lutero mismo decía que lo que diga la Biblia soy. Por esa parte se le olvidó. La pasó de vuelta. Ya San Agustín había dicho antes que los que hablaban de eso eran, perdón la palabra, estúpidos. Había dicho San Agustín. Pero sin embargo Lutero tomó esa cosa y la fueron desarrollando con la ayuda de esta otra gente y dividieron la iglesia. Obviamente la iglesia tenía muchos problemas en ese momento y pues se aprovecharon de eso y dividieron la iglesia. Al principio Lutero y su gente, Calvino y otra gente, no hablaron en contra ni de la Eucaristía ni de la Virgen María, que son dos temas que hoy en día son clave en la división entre católicos y protestantes. Ellos decían que la Virgen María sí la hija de Dios, porque ellos creían que eso era el hijo de Dios, y María era la madre de Dios y fue virgen. No. En cuanto a la Eucaristía, empezaron a desarrollar la doctrina de que, ok, sí, Jesús está en ese pedazo de pan y en el poco de vino, pero solamente durante la celebración de la misa. O sea, que era una cuestión sencillamente espiritual, que no había nada físico. El tema de la transubstanciación, de que tanto habló Santo Tomás, ya lo fueron apartando. Entonces, ellos decían, eso no es para observarlo, es para comerlo. Se criticaban a los católicos porque nosotros tenemos el Santísimo Sacramento. Eso no es para observar, eso es para comer. ¿Ok? Y allí pues se fue dividiendo más y más, se profundizó el problema. Luego en Inglaterra, Enrique VIII, que se quería casar, ¿no? sin haber sido anulado su matrimonio anterior, como le dijo al Papa que no, le dijo Thomas More que no, él creó su propia iglesia. O sea, él era católico, pero él dijo, ¿sabe cómo es la broma? Yo ahora soy el jefe de la iglesia. Y por eso se llama la iglesia anglicana. Era la iglesia católica inglesa. Y él dijo, no, yo mando yo. Pero era igual que la iglesia católica. Su hijo después de él, porque realmente se apartó completamente de la doctrina católica. Y se fueron más hacia el tema de los protestantes, los luteranos con Lutero y toda esa gente. Así, de esa forma, se dividió la iglesia. Luego, ya para terminar, en 1546, que se abrió el Concilio de Trento, que Carlos V, rey de España, venía reclamando desde hacía 15 años, el conflicto entre el emperador y los príncipes protestantes degeneró en una lucha armada. Y Carlos V en Nuremberg obtuvo una completa victoria sobre la Liga de Esmalcalda, que era donde estaban los protestantes.
Pero más tarde, la tradición de Mauricio de Sajonia obligó al emperador a otorgar, por el Tratado de Passau, libertad religiosa a los luteranos en 1552. O sea, todos somos iguales. Los católicos, igual que los luteranos, igual que cualquiera que quiera otra cosa, para evitar otra guerra más. Y en 1555, Carlos V, ya cansado y envejecido, hubo de sancionar la paz de Augsburgo, que otorgaba igualdad de derechos a católicos y luteranos. Siendo los príncipes, oigan esto, siendo los príncipes quienes decidirían la confesión a seguir en su territorio. La escisión religiosa de Alemania era ya un hecho consumado e irreversible, por supuesto. Eso se extendió a toda Europa. Luego de allí vino lo que se llama la Contrarreforma o la Reforma Católica, donde salieron Santa Teresa de Ávila, que la celebramos ayer, San Ignacio Loyola, los jesuitas, San Bonaventure, San Francisco de Asís, los clérigos itinerantes, los que iban de todas partes, los mendicantes, que iban pidiendo limones y no vivían en ninguna parte. Ellos, con su ejemplo, fueron los que salvaron a la Iglesia Católica, los que le devolvieron a la Iglesia Católica su ser de nosotros somos la Iglesia de Cristo, la Iglesia que vela por los que menos tienen y por todos los demás. Todos esos santos, hubo muchos, San Juan de la Cruz, ¿no? San Juan de Ávila y otros que vinieron después, con su sacrificio salvaron a la Iglesia de prácticamente de extinguirse. Todos esos grandes santos. Y eso se llamó la Reforma Católica o la Contrarreforma. ¿Okay? Y por supuesto, ya el resto de la historia la conocemos. La Iglesia sufrió muchos otros problemas como la Revolución Francesa, ¿no? Perseguía al clero. Luego el siglo XX, la guerra civil en España, ¿no? Perseguía también al clero. En todas partes han perseguido a la Iglesia, porque la Iglesia Católica es la única que ha demostrado que en 2018 años, a pesar de todos los problemas, sigue estando allí, porque esa fue la promesa de Jesús. Amén. Amén. Será atacada, pero no será. Amén. ¿Ok? Maestro, venimos a Francis con el otro tema. Bien. Miren, una vez en Santo Domingo, República Dominicana, iba el papá manejando el carro y la niña iba en el asiento de atrás. Pasan por enfrente de una parroquia, estaban saliendo de misa, había muchísima gente, y cuando la niña ve el gentío parado ahí frente a la iglesia, le dice al papá: "Wow, papi, ¿cuánta gente? ¿Qué están dando?" Latinoamérica. ¿Qué están dando? Y el papá le dice: no están dando nada. Ellos están saliendo de misa, fueron a encontrarse con Dios a través de la Santísima Trinidad. Y ahí vino la pregunta del $1.000.000. ¿Y qué es la Santísima Trinidad? Papá dice: bueno, Dios mío, ilumíname, que yo le pueda decir a esta niña de 5 años que es la Santísima Trinidad y que me entienda. El papá le dijo: mira, mija, la Santísima Trinidad es como un coco. La parte verde, lo duro, es el Padre. Es lo que protege que nada impuro llegue adentro. Es lo que protege que ninguna impureza del ambiente contamine lo que está allá adentro. Es la protección. La masa blanca del coco que tú te comes es el Hijo. Es lo que alimenta. Es lo que da fuerza. Es lo que da vida. El agua del coco que tú te bebes es el Espíritu Santo. Es lo que nos sacia la sed. Es lo que nos permite continuar hacia adelante. Son 3 partes que forman una sola cosa. Eso es la Santísima Trinidad. ¿Entendiste?
Y la niña le dice, sí, papi, entendí. Bueno, en eso llegan a la casa. Él en un apartamento, la niña sube. Cuando sube a la casa le dice, mami, hoy aprendí algo nuevo. Y le dice a la mamá, ¿qué aprendiste? Que Dios es un coco. Y muchas veces, cuando venimos a encuentros como estos, hay mucha gente que se pregunta, ¿y de verdad me voy a encontrar con Dios? ¿De verdad me voy a encontrar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad ustedes quieren encontrarse con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Levántenme la mano que quieren encontrarse con Él. Pues dile al que está al lado tuyo, tienes que comerte el coco. Hay que aprender a comerse el coco. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes y yo somos parte de un grupo dentro de la iglesia fundamental en la labor. Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los hermanos protestantes entendieron 1000 iglesias, pero es mi iglesia. Y las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre ella, por eso seguimos aquí, por eso estamos aquí y seguiremos aquí. Y cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. En ese enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ahí entramos nosotros. Porque tú y yo somos los laicos de la iglesia. Todo bautizado forma parte de la misión de la iglesia. Todo bautizado dentro de la iglesia es laico. Un no bautizado no es laico todavía. Pasa a ser laico cuando se bautiza. Por eso es importante bautizar a los niños, como vimos en el tema de los sacramentos la segunda noche. Esos laicos forman parte de esa misión evangelizadora de la iglesia. Esa misión de propagar el reino de la iglesia. Pero para que eso tenga eficacia, el laico tiene que formarse. Tiene que estar expuesto a Dios. Tiene que comerse el coco. Porque nadie puede hablar de lo que no conoce. Hay mucha gente que me pregunta, Francis, ¿dónde tú aprendiste tal cosa? Francis, ¿cómo tú sabes tal cosa? Porque estuve expuesto a eso. Yo estuve ahí donde están ustedes sentados. Y después el Señor me llamó y me dijo que toque el micrófono. Y me tocó el micrófono. Y agarré mi micrófono. Pero primero tuve que comerme el coco. Porque había 2 muchachos en un colegio. Y había uno de ellos que le decía al grupito de amigos, ¿tú ves fulana? Esa va a ser mi novia. Dame 2 semanas. Y yo, ¿cómo? Sí, esa es mi novia. Y todos los días en el recreo le decía, ¿tú ves a fulana? Va a ser mi novia. Va a ser mi novia. A la semana fulana terminó de novia con otro. Y cuando los muchachos le preguntaron, ¿y qué pasó fulano? No, que fulana iba a ser novia tuya. No, lo que pasa es que mientras yo hablaba de ella, él hablaba con ella. Porque el laico no es solo vengo, yo vengo a misa, yo comulgo. No. El laico le brota de aquí adentro Cristo. El laico transparenta a Jesús. El laico suda a Jesucristo. El laico es una persona que cuando dicen tenemos un taller de Biblia, viene y trae su Biblia. El laico es la persona cuando le dice tenemos una charla de tal cosa y puede venir, el laico viene, pregunta, investiga, se documenta y si no sabe, pregunta para encontrar respuesta. ¿Qué cosas puede hacer un laico? Porque en los últimos años hemos caído
en una tendencia de que queremos santificar al laico y que los ordenados sean más laicos. Queremos como intercambiar las funciones, queremos ver a los laicos consagrando, y eso no se puede. Por ejemplo, un laico en situaciones de emergencia y cuando se le da la autorización puede administrar el bautismo, puede hacerlo. Bajo autorización del párroco puede también llevar la Eucaristía al enfermo, puede ser ministro eucarístico. Bajo autorización del párroco, el laico puede imponer la ceniza el miércoles de ceniza. No puede bendecir la ceniza. El laico no puede consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. El laico no puede perdonar los pecados. El laico no puede administrar la unción de los enfermos. El laico no puede dar una homilía. El laico está llamado a predicar. Nosotros podemos formar parte de un grupo de oración. Los laicos pueden dirigir grupos, pueden comandar asambleas, pero dentro de la Eucaristía puede dar una homilía. Nunca. La homilía está reservada o para el sacerdote o para el diácono. Un laico nunca puede dar una homilía. Sí puede dar una predicación en algún taller como esto, en un grupo de oración donde se comparta la palabra de Dios. Eso sí puede hacer un laico. Un laico también puede comandar, dirigir oraciones litúrgicas, procesiones, puede también trabajar en lo que son la organización de Vía Crucis y algunas actividades administrativas de la parroquia. También puede hacerlo un laico. Aquí hay muchísimo trabajo. Hay muchísimas cosas que hacer. Yo le pregunto solamente, ¿cuántos habitantes hay en el mundo? 7 mil millones. Vamos a ponerlos redondos. 7 mil millones. De esos 7 mil millones, ¿cuántas personas se denominan cristianos? Cristianos en sentido general, seguidores de Cristo, independientemente de que sea católicos o protestantes. ¿Qué número? 30%. Como 2 millones. Como 2.000 millones de personas. Los otros 5.000 millones de personas no son seguidores de Cristo. No son seguidores de Cristo. Y a eso estamos llamados tú y yo, a hacerlo en lo cotidiano, en tu trabajo, en tu casa. Si tú tienes afiliación y te reúnes en algún partido político, también en un partido político, en lo cotidiano, en lo normal, con tus hijos. Porque tus hijos están más pendientes de lo que tú haces que de lo que tú dices. Un amigo una vez me dijo: Freisy, háblame con este muchacho porque es que él no me entiende. Yo le digo que vaya siempre al grupo de oración. Este muchacho no va, no quiere ir. Yo no sé, yo no entiendo y me canso de hablar con él. Mira a ver si tú lo convences. Digo yo, bueno, yo me siento a hablar con él, pero que lo convenza a Jesucristo. Yo no. Me senté a hablar con el muchacho. Y el muchacho lo que me dijo fue: Freisy, lo que pasa es que cuando mis padres vienen de la iglesia, lo que se vive en mi casa es totalmente lo opuesto a lo que se ve en la iglesia. Y yo no quiero esa fe. Yo no puedo salir por ahí y decir Señor, Señor, y cuando llego aquí me gritan. Yo no quiero esa fe. Y muchas veces tú eres el espejo de Cristo. Tú eres la iglesia. Porque si tú y yo lo hicimos mal, lo hizo mal la iglesia. Por eso es que cuando alguien cae siempre dice: suerte que era cristiano. Imagínate si no fuera. Porque los laicos somos el espejo vivo del Cristo vivo.
Nosotros estamos en el día a día. Nosotros estamos en la calle, nosotros estamos en las oficinas, nosotros estamos en los trabajos, nosotros contestamos un teléfono. Y nosotros somos los llamados a que ese Cristo que vive en ti, que está en tu corazón, salga a través de ti. Y que los demás lo noten, especialmente los de tu casa, los de tu familia. Muchas veces nos preocupamos más por el de afuera que por el de adentro. Hay muchos problemas en la familia que se resuelven con un abrazo, no hay que decir una palabra, solo un abrazo. Hay diferencia entre padres e hijos que se resuelven con un abrazo. No hay que decir nada, solo abraza. Y ese muchacho, yo simplemente le dije, mira, perdona, porque ya Jesús lo perdonó. Y yo te garantizo una cosa, el día que tú le des un abrazo sincero a tu papá y tú le digas a tu papá, yo anhelaba un abrazo tuyo, tú verás que tu papá cambia. Van los dos al mismo grupo de oración, a la misma asamblea en Santo Domingo, República Dominicana. Antes iban los esposos, ahora van los tres. El día que el muchacho dio el paso y abrazó a su papá y le dijo, papi, yo te perdono por las veces que tú me has insultado, ese día fue un hombre nuevo. Ese día fue un hombre nuevo. Sería injusto si yo en esta noche no toco una parte importante de lo que es la vida de la iglesia y lo que yo llamo el motor de la iglesia. Y desde mi óptica, ¿cuál es el motor de la iglesia? Las mujeres. Las mujeres. Sin las mujeres, solamente tienen un vistazo a su alrededor y miren la cantidad de mujeres que hay aquí, miren la cantidad de hombres que hay aquí. Sin las mujeres aquí en esta noche, esto fue un club de dominó. 2 mesas de 8. Ustedes son el motor de la iglesia y fuera injusto si yo en esta noche no menciono la importancia que tiene la mujer en la iglesia. La importancia de ustedes en la iglesia, de su labor en la iglesia. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento está plagada de ejemplos maravillosos de mujeres, empezando por Sara, Rebeca, Raquel, Lía, Ruth, mujeres del Antiguo Testamento, mujeres del Antiguo Testamento que a medida vamos profundizando, vamos entendiendo qué cualidades tenían esas mujeres. Y precisamente yo quiero en esta noche mencionarte 7 actitudes que debe de tener toda mujer católica. 7 cualidades que debe tener toda mujer católica. Y la primera de ellas es la humildad de María. Empezando por ahí. La humildad de María. ¿Y por qué la humildad de María? María fue la madre de Dios. Cuando el ángel Gabriel llega a su encuentro, el saludo que le hace a María cuando le dice, salve María, llena de gracia. Salve era el saludo de la realeza. Es lo que después en el Imperio Romano pasa a ser Ave María. Porque al emperador se le decía Ave César. A los reyes en Judea se le decía salve al rey. Y el ángel saluda a María diciéndole salve María. Por eso es que María dice, ¿cómo es este saludo? Un saludo real a mí, la esclava del Señor, una muchacha humilde de Nazaret.
Si pusiéramos a Nazaret en contexto de la época, como uno de los países de nosotros, Nazaret fuera un pueblo fronterizo donde escasea todo y no hay de nada. Eso era Nazaret. Y esa muchacha humilde, el ángel la saluda como reina, vas a concebir un hijo y será el Hijo de Dios. Y no se van a gloria de eso. Guarda eso en su corazón con humildad, para que tú y yo pudiéramos disfrutar del beneficio de tener las puertas del cielo abiertas. María no le importó su vida, porque en el pueblo judío, si José la denunciaba, María iba a morir apedreada. José no la denunció. Y esa humildad de María fue tan grande que cuando salen de Nazaret, todavía ella embarazada, una palabra de María hubiera desmoronado a José en el camino. Una palabra. Yo les pregunto, ¿por qué Jesús nació en Belén? ¿Quién sabe? ¿Por qué Jesús nació en Belén? ¿Por qué no nació aquí en el Cleveland Clinic en Westmont? ¿O en el West Memorial? ¿Por qué en Belén? Eso mismo, dígalo. El censo romano. El emperador había decretado un censo y los cabezas de familia, los hombres, tenían que ir a la ciudad de donde era oriunda su familia a censarse. La familia de José era oriunda de Belén, porque José era de la familia de David. El rey David era oriundo de Belén. Por eso José va a Belén con María, porque de ahí era su familia. Y llegan a Belén y no hay un sitio para María. Yo hubiese sido José y esa señora María y me hubiese dicho, ¿qué familia la tuya, José? No hay un sitio para mí, yo embarazada. ¿Qué familia me das, José? Pero María, con humildad. Eso no le importó. ¿Dónde es que vamos? Ahí, a donde están los animales, pues ahí me quedo. ¿Cuál era el oficio de José? Carpintero. José es la cuna del niño. No hay cuna, tenemos que hacer de paja un pesebre. En casa del carpintero José no hay cuna. Pero María, lo que tenemos es paja, pues hagamos un pesebre de paja. La humildad de María. La humildad de María. A veces no es tirar en cara y no. A veces con humildad se logra la gloria y la conversión de mucha gente. Interiorizando más y hablando menos. La humildad de María, la primera actitud. Segunda actitud, la perseverancia en la oración de Ana. ¿Y quién fue Ana? La mamá del profeta Samuel. Ana estaba casada con un israelita. Ana no podía quedar embarazada. Y la ley de Israel le permitía buscarse una segunda esposa que sí pudiera quedar embarazada. Y como la ley se lo permitía, él la buscó. Porque la ley me otorga el derecho. Venga la segunda. Y esa segunda esposa comenzó a maltratar a Ana porque no podía quedar embarazada. Tú eres un estéril. Para el pueblo, para las mujeres en la época de Israel, esa época antigua de Israel, no dar hijos era prácticamente una maldición. Y Ana oraba todos los días. Señor, yo sé que tú tienes el poder para yo quedar embarazada. Señor, y todos los días Ana oraba. Y el Señor escuchó la oración de Ana. Quedó embarazada. Y de ese embarazo salió el profeta Samuel. ¿Por qué la perseverancia en la oración de Ana? Porque la vida va como va la oración.
Hermano, es que yo no salgo de una, esto es problema tras problema. Revisa la oración. Revisa la oración. Se ora como se vive y se vive como se ora. Hay gente que en la noche se cuesta a orar y comienza a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, los jeans mañana tengo que lavarlos, tengo que ir al supermercado, comprar los libros de Aarón. Pero era orando que estaba. Bendita, tú eres intelectual. Se vive como se ora y se ora como se vive. Si los problemas están asediando tu vida, perseverancia en la oración. Aprieta, aprieta, revisa la oración. Porque cuando revisas la oración, te vas a dar cuenta que estás orando poco. Y si estás orando poco, comienza a perseverar en la oración y verás cómo los problemas comienzan a verse de otra tónica. Cómo las puertas comienzan a abrirse y cómo puedes pasar el río Jordán con los pies secos. Primera actitud, la humildad de María. Segunda actitud, la perseverancia en la oración de Ana. Tercera actitud, la valentía para superar el pasado de María Magdalena. Nos dicen los evangelios que de María Magdalena Jesús sacó 7 demonios. 7 demonios. Si tenía 7 demonios, el pasado de María Magdalena no debió ser muy bonito, que digamos. Pero ¿qué pasó con María Magdalena? Se encontró con Jesús. Y al encontrarse con Jesús, soy una mujer nueva y me voy en nuevo. Como decía José, ya lo pasado, pasado no me interesa. Y siguió hacia adelante. Porque hay mucha gente que se pierde las bendiciones que están frente a él por solo estar mirando detrás de él. Jesús, Dios sabe que fuiste tú. Yo tengo un amigo en República Dominicana que me decía: pero si es que yo no me confieso porque siempre voy con el mismo pecado donde el Padre, por eso yo no me confieso. Yo le digo: bueno, pues no te bañes porque como quiera te ensucia. Y del mismo sucio, no te bañes. Quédate sucio, al otro día por la mañana ven con tu corbata, con tu camisa, y no te bañes, ven sucio. No, es que entonces me sale el mal olor. Te puede salir del alma también. Superar el pasado. Superar el pasado. Dios sabe que fuiste tú. Dios lo sabe todo, por eso lo perdona todo. No pierdas la gracia de superar lo que pasó para que puedas recibir la bendición venidera. Cuarta actitud, la sabiduría de Miriam para superar la crisis. Miriam, la hermana de Moisés. La palabra crisis que nosotros usamos en español, que se escribe con letra C empezando, viene del griego crisis, que se escribe con K empezando. Y esa palabra griega crisis con K significa decisión. La mejor decisión que vas a poder tomar en los momentos de crisis se llama Jesús. Y tienes que aprender de esa sabiduría de Miriam. Están matando a los niños en Egipto, va a morir mi hermano, pongámoslos en una cesta. Se quedó vigilando al niño en la cesta y cuando vio que lo sacan del río, va donde la princesa de Egipto y le dice: yo conozco una señora que te lo puede cuidar. Y era la mamá. La sabiduría de Miriam para superar la crisis. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que Dios abre puertas que nadie cierra. Y hay mucha gente que no encuentra la puerta porque tiene los ojos cerrados. Pide sabiduría para que encuentres la puerta y cruces al otro lado. Porque la sabiduría viene de Dios. Y la mejor decisión que vas a poder tomar en ese momento de crisis es Jesús. La quinta actitud, el temor de Dios de Rahab. ¿Ustedes saben quién fue Rahab? Rahab fue una prostituta de Jericó. Cuando
el pueblo de Israel cruza el Jordán, va a conquistar la tierra prometida. El primer pueblo a conquistar es Jericó. Josué envió unos espías a Jericó para que investiguen cómo era la ciudad para poder invadirla. Cuando ellos llegan, como cualquier país latinoamericano, se filtró. Y fueron donde el rey, le dijeron: rey, aquí hay unos espías. Pues miren, salgan a buscar esos espías donde esté, y donde me lo encuentren, ahí mismo me lo hacen polvo. Esos espías, esa prostituta los toma y los lleva a su casa. Los esconde en unos montones de lino que tenía secando en la azotea. Ahí esconde a los espías. Y esa prostituta le dice a esos dos espías: yo los voy a esconder, porque las proezas que ha hecho su Dios no la ha hecho ningún Dios. Si ustedes me perdonan la vida, yo los oculto. Y esos espías dijeron: nosotros te vamos a perdonar la vida si tú nos ocultas. Y si alguno de los miembros de tu familia muere, que caiga su sangre sobre nosotros. Pero ese temor de Dios, de las proezas que ha hecho el Dios de ustedes, porque Rahab era cananea. Ella adoraba a los dioses cananeos. Ella no adoraba al Dios de Israel. Pero en ese momento cambió de rumbo. Fue la única persona que sobrevivió a la invasión a Jericó. Ella y su familia. Los únicos que sobrevivieron. Y fue tan bonito ese temor de Dios hacia los ojos de Yahvé, que le concedió el lugar a Rahab de ser la bisabuela del rey David. Rahab es la bisabuela del rey David. Prostituta de Jericó. Su hijo es el que se casa con Ruth, la moabita que llega con Noemí. El hijo de Rahab, Boz, se casa con Ruth, y Ruth es la abuela del rey David. ¿Por qué? Porque tuvo temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Temor de Dios es respetar a Dios. Cuando tú sabes que está mal y no lo haces. No sabiendo que está mal y haciéndolo. Eso es temor de Dios. Sexto, el fervor misionero de la mujer samaritana. Se encuentra con Jesús en el pozo. Jesús le dice todo lo mal que iba a su vida. Si es verdad, has tenido 5 maridos, ninguno era tu esposo, y el que tiene ahora tampoco lo es. Y dijo la mujer samaritana: ¿y quién es este hombre? Si supieras quién es que te dice dame de beber, tú le pedirías a él agua. Señor, dame de esa agua para no venir jamás al pozo. Y ahí hay un diálogo precioso. ¿Y qué hizo ella? Se encerró en su casa diciendo: qué bonito se sintió hoy en el grupo. No. Salió al pueblo, tiró el cántaro, se olvidó del agua. Salió al pueblo y le dijo a la gente: me encontré con un israelita que me acaba de decir toda mi vida, será el Mesías. Y todo el pueblo la siguió. Es que cuando te vean en tu casa y te digan: ¿y a ti qué te pasó? Simplemente le digan: me encontré con Jesús. Me encontré con Jesús. Hace 2 días un amigo me dice: Tracy, ¿cómo estás? Le digo yo: excelente, muy bien, bendecido. Me dice: tú siempre estás alegre. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú siempre irradias mucha alegría. ¿Qué es lo que? Jesucristo. Ahí empieza todo. Me miró y me dijo: tenemos que hablar sobre eso porque yo quiero de eso. Cuando tú irradias eso, cuando Jesús sale a través de ti y los demás se contagian, yo quiero de eso. Y por último, la 7ª actitud para las mujeres católicas. Se las voy a dejar de tarea. Van a buscar en su casa
van a buscar en su casa el último capítulo del libro de Proverbios. Lo van a buscar en su casa. Libro de Proverbios. Así mismo. Así mismo. El último capítulo del libro de los Proverbios. Y lo van a leer. Y a medida lo vayan leyendo, visualícense ustedes ahí. Si dice otro nombre, pongan el suyo. Y visualícense ahí. Porque eso que está escrito ahí es lo que Dios quiere para ustedes, mujeres. Eso es lo que Él necesita de ti. Una vez, en Santo Domingo, igual hay una calle peatonal. Se llama la calle del Conde. Hay mucha joyería. Y va una muchachita con los vestidos medio rasgados, una muchachita humilde, se pone a mirar por la vitrina, ve una joya en la joyería, entra, le dice al dueño de la joyería, un israelí, ¿cuánto cuesta aquella joya, la azul? Ese collar, ¿cuánto cuesta? El judío la mira, le dice, ¿y tú tienes dinero para comprar ese collar? La muchachita saca de entre las medias un pañito que tenía con varios nudos y varias monedas y le dice, yo ando buscando un regalo para mi hermana que cumple años hoy, porque cuando mi mamá murió, ella dejó la escuela y se puso a trabajar para poder levantar a los otros 3 hermanos, y nosotros hemos reunido todos nuestros ahorros para hacerle un regalo. Y le abre el pañito y le dice, eso da. El judío lo mira, toma el dinerito, lo pone en la caja, agarra el collar, lo mete en una caja preciosa, le pone un lazo y le dice, ve con cuidado a tu casa y entrégaselo a tu hermana y deséale feliz cumpleaños también de mi parte. Se va la muchacha. Como a las 4 de la tarde llega una joven con la misma caja de regalo, pero ya abierta con el lazo. Se lo pone el judío arriba en el mostrador y le dice, ¿eso se compró aquí? El judío hace así. Sí, fue aquí que se compró. Y esa niña tenía dinero para comprar eso. ¿Con qué dinero ella lo compró? No te sobresaltes, espérate. Agarra el judío la cajita, se la lleva para allá atrás, vuelve y la pone en otra cajita nueva, le hace otro lazo, le pone la moña roja y va y se lo entrega y le dice a la joven, por esta joya se ha pagado el precio más alto que se ha dado por cualquier collar aquí. Dio todo lo que tenía. Jesús da todo lo que tiene para ti. Para ti. Vívelo, gózalo. Estos fueron 4 martes para ti, para mí, para Roberto, para todos